8:31 sale el sol en Sí, Santiago. oye, sale fuertecito el sol, ¿ah? Así como que tiene ganas de volver a aparecer. Después de la lluvia. Es el círculo dorado. 8:32. Mira que me puse poético. Te pusiste poético. Me puse poético. Comienza la agenda económica junto a Sebastián Aguirre. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué Buenos tal, Carola? días. Hola, Fernando, ¿cómo ¿Qué están? tal, Seba? Sale el sol, afortunadamente, acá en Santiago por lo menos quedan atrás las lluvias, pero el problema de los cortes de luz sigue. Y Sí. son cientos de miles de clientes a lo largo del país, principalmente acá en la región metropolitana, los que están o estamos, me voy a incluir, ¿Sin dentro luz? del grupo CIPO. ¿Hace cuánto? Estoy con ¿Desde un el jueves? pequeño voltaje que me permite tener 2 o 3 ampolletas prendidas. Nada más. Nada más. Desde el jueves, sí. Y ahí estamos O esperando. sea, no puedes prender la televisión, Pocaso. pocaso. Sí. No ¿Se hay, puede hacer? no hay wifi. No, tampoco, ni refrigerador, ni, bueno, las consecuencias que tiene el Desastre. estar con un suministro eléctrico interrumpido. Y el tema, bueno, va escalando también porque empieza a surgir un análisis un poquitito más profundo respecto al sistema eléctrico en nuestro país, dado los sucesivos cortes, las interrupciones de servicio que ha habido también en otros contextos climáticos bien adversos. Es útil también saber cómo funciona el negocio de la distribución de electricidad. Es ese segmento el que está en crisis hoy día, el que lleva al cliente final la electricidad. Y sobre ese tema queremos conversar para entender bien qué cambios se pueden hacer, qué es lo que dice la regulación chilena, cómo opera este modelo en comparación a otros países. Estamos en contacto hasta ahora con el abogado especialista en Derecho Eléctrico, es socio fundador de BGS Energy Law, Daniel Gutiérrez con nosotros. Bienvenido, Daniel, a Agenda Económica. Muy buenos días, muchas gracias, Sebastián, por el contacto. Gracias por conversar con nosotros. Daniel, queríamos enfocar esta conversación principalmente desde el punto de vista de tu expertise, de la regulación del sistema eléctrico acá en Chile, para entender qué posibilidades hay de prevenir realmente situaciones como esta desde el punto de vista regulatorio, cuánto se puede imponer sobre las empresas y cómo ellas pueden cumplir precisamente con esos estándares. Desde ese punto de vista, ¿qué dice la ley sobre el estándar de servicio que deben tener los clientes y que tienen que garantizar las empresas acá en Chile? Perfecto, Sebastián, muchas gracias por la pregunta. Simplemente a modo de contextualizar, recordemos que en el sistema eléctrico confluyen 3 grandes segmentos, ¿no? El segmento de generación, donde se produce energía, el segmento de transmisión, donde se transmite, se transporta a los centros de consumo, y finalmente el segmento de distribución, que como tú bien señalas, está en el ojo del huracán, ¿no? Ahora bien, con respecto al segmento de distribución, y previo a contestar tu pregunta, recordemos que el segmento de distribución, por la importancia vital que tiene para el país, tiene una configuración que la ley la denomina de servicio público. ¿Y en qué consiste aquello? Ajá. El servicio público consiste en que se otorgan ciertos derechos y obligaciones correlativas a la empresa que presta este servicio. Y el derecho que tiene la distribuidora es percibir una tarifa eléctrica. Y como contraposición, la obligación es prestar un servicio eléctrico oportuno, seguro, uniforme, resiliente, cuestión que claramente no ha sucedido. Entonces, ese es el primer. Y además, junto con aquello, como es un segmento tan importante, la ley le establece la obligatoriedad de contar con una concesión eléctrica que lo otorga la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Okay. Ahora bien, yendo directamente a tu pregunta, ¿la regulación eléctrica se hace cargo de esto? ¿Estamos ante un vacío regulatorio? No, la regulación se hace cargo. No hay un vacío regulatorio. Y desde esa perspectiva, tanto la Ley General de Servicios Eléctricos como la ley de la SEC, ¿no? La ley 18.410, como los reglamentos y las normas técnicas, se hacen cargo de aquello y establecen, como tú bien señalas, un estándar, un diseño regulatorio. De acuerdo. Ese punto es bien relevante porque finalmente hoy día los dardos apuntan hacia la empresa, que es la contraparte de todos nosotros, ¿no? De los clientes respecto a la calidad del servicio. Pero déjame mencionar una frase que hizo quien fuera el máximo ejecutivo de Enel acá en Chile el año 2017. Decía, el estándar de calidad no lo decidimos nosotros. Ha sido el estándar que el país ha elegido. De alguna manera, desligándose de la responsabilidad y diciendo, mire, el Estado fue el que fijó esto y es dentro de ese estándar aceptable que el corte de luz dure tantos días. ¿Es razonable lo que plantea en aquel entonces presidente de Enel en Chile, Nicolás Cotuño? Claro, ese es un gran punto, Sebastián, y ya estamos entrando ya al fondo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente el diseño regulatorio está establecido de la manera en que está establecida, ¿no? Y en ese sentido, las tarifas eléctricas parten del supuesto que deben representar los costos reales del segmento, en este caso de distribución, con el objeto de entregar señales económicas adecuadas. Por lo tanto, lamentablemente, por así decirlo, lo que hacen las empresas eléctricas es jugar
en el rayado de cancha que tiene nuestro diseño regulatorio. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque efectivamente el estándar que establece nuestro diseño regulatorio es un estándar que permite, por ejemplo, 9 horas de interrupción al año, incluso 14 en sectores rurales, que si lo comparamos con economías más avanzadas o países más desarrollados, es una situación abismante. Daniel. Por lo tanto, Carola. Perdón, estamos con Daniel Gutiérrez, que es abogado especialista en Derecho Eléctrico, socio fundador de BGS Energy Law. Disculpa la interrupción, pero además se da una paradoja que se produce este corte tan prolongado justo después de que se verifica el alza de las cuentas de la luz, un 30% más. Entonces, tú eres partidario de esta afirmación de que las empresas eléctricas no tienen incentivos para invertir, que es algo que se ha dicho. Claro, porque lo conecto con lo que señalé, o sea, nuestro diseño regulatorio responde a que las tarifas deben representar los costos reales. Por lo tanto, si queremos mejorar nuestras líneas de distribución, que yo creo que todos estamos de acuerdo, obviamente tienen que implicar en una inversión, en una mejora, medidores inteligentes, inversiones, y por lo tanto, esa inversión se tiene que traducir en la tarifa. La tarifa tendría que aumentar, ¿no? Pero este no es un negocio, Daniel, que dijéramos que da poco rédito, ¿no? Hay ganancias multimillonarias. Cientos de millones de dólares. Exactamente. Entonces ahí vamos al punto de que aparentemente no estarían los incentivos económicos para que la empresa eléctrica pudiese invertir de mayor manera, ¿no? Porque el diseño regulatorio implica, si yo invierto, eso se tiene que traducir necesariamente en un costo real que implica un aumento de tarifa. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, quizás la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué lecciones podemos aprender de esto? A ver, porque Daniel, sobre las lecciones, eso me parece súper interesante. Una primera cosa que me parece interesante es que un sistema de este tipo debiera tener o no debiera tener, a tu juicio, una suerte de veedor ad hoc que funcione sobre específicamente las empresas que actúan en esta materia. No estoy hablando de una cosa que mire todas las empresas de todo el país, sino que tenga veedores por si tú quieres, por la plataforma gigantesca que abarca una situación de este tipo. Yo entiendo que tú puedas tener una empresa chiquitita en un pueblo chico, qué sé yo, que eventualmente no pueda ser monetarizada ni nada porque eventualmente no hay tiempo, etcétera. Pero cuando tienes una cosa de esta envergadura con los costos que eventualmente tiene el que se pare el servicio, debiera haber, más allá de una superintendencia, algo ad hoc metido dentro de la empresa como vigilancia, perdón. Sí. En esa línea, Fernando, claro, la respuesta que tenemos ahora es que contamos con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿cierto? Que es el órgano que forma parte de la Administración del Estado, que está encargado de... Sí, y de todo. Y de todo, claro. Ahora, un proyecto de ley, si ustedes recuerdan, en la última administración del presidente Piñera, hubo un intento de modificación con respecto a la reforma al segmento de distribución. Y se dividió en segmentos: portabilidad eléctrica, generación distribuida y calidad de servicio. Y había una idea que iba en la línea que tú postulas, Fernando, en el sentido de contar con una institución aparte de la Superintendencia de Electricidad que pudiese monitorear la competencia y también establecer la información en línea con respecto a los acontecimientos que estaban ocurriendo en las líneas eléctricas. Porque recordemos que uno de los grandes problemas que tiene actualmente las líneas de distribución es que no prevén dónde ocurre la falta de suministro o la interrupción. El cliente todavía tiene que llamar, parezca el cliente tiene que llamar avisando a la línea eléctrica donde está. Por lo tanto, en la futura reforma al segmento de distribución, ojalá que contemos con una institución supra, distinta a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quizás una institución sui generis y público-privada, como el Coordinador Eléctrico Nacional, que pudiese cumplir esta función de monitorear, de fiscalizar, la competencia de la línea de distribución y, por cierto, proteger al usuario final. Estamos conversando con el abogado especialista en Derecho Eléctrico, Daniel Gutiérrez. Daniel, en ese sentido, el modelo chileno, ¿cómo se compara con otros modelos a nivel internacional? ¿Qué experiencias, por ejemplo, de afuera quizás nos podrían servir también para mirar con detalle y eventualmente traer algún tipo de modelo, digamos, o de políticas que permitan generar un mejor servicio, en definitiva, si ese es el objetivo final?
Claro, yo creo que el objetivo final es tener un mejor servicio o calidad de servicio, ¿cierto? En ese sentido, claro, si nos comparamos con legislaciones más avanzadas, como el caso de Europa, el caso de California en Estados Unidos, eso implica mayores inversiones en las líneas de distribución de energía eléctrica, es decir, medidores inteligentes, innovación tecnológica, nuevos proveedores, etcétera. Pero insisto que eso tiene que redundar también en un costo, o sea, tiene que haber una equivalencia con respecto al costo. No podemos pretender tener líneas de distribución inteligentes, ¿no?, si no asumimos también el costo como sociedad, ¿no? Con respecto a ello. Porque la pregunta, Sebastián, es, ¿esto lamentablemente podría volver a ocurrir? Claro. Seguro que sí. Claro. Daniel, estamos con Daniel Gutiérrez, que es experto en mercado eléctrico. Desde la Democracia Cristiana se ha pedido a la Superintendencia de Electricidad y Combustible que se termine la concesión de Enel por los masivos cortes de luz tras el sistema frontal. ¿Se justifica a tu juicio, en tu conocimiento? Mira, desde el punto de vista regulatorio, voy a contestar primero desde el punto de vista formal. Regulatorio, sí. ¿Cierto? Sí, está esta posibilidad, ¿no? La ley eléctrica le confiere al presidente de la República, a través de decreto supremo fundado, poder declarar la caducidad de la concesión eléctrica, que es una sanción bien grave, ¿no? Claro, de última ratio. De última ratio, exactamente. Y eso implica incluso intervenir la empresa eléctrica, establecer un operador provisional. Es decir, la administración tiene las herramientas regulatorias, ¿no? Tiene las herramientas regulatorias, es como primer punto. Ahora, con respecto a mi opinión personal, creo que no sé si sería tan eficiente aquella solución, ¿no? Lo más probable es que esto se va a reponer el servicio eléctrico en un par de días más y puede que ocurra este evento, ¿no? Pero no sé si sería lo más eficiente en este caso en particular, sin perjuicio que la normativa lo contempla. Lo permite. Hay gente la media escoba. Sí, claro. El efecto, digamos, incluso empresarial también o reputacional también es bien relevante. Ignacio, lo último, creo que va en línea con lo que ha respondido, pero de todas maneras, para explicitarlo, cualquier intento por buscar alternativas más seguras pasa por costo. El costo de soterrar cables, por ejemplo, como han planteado algunos también, evidentemente que significaría una inversión muy, muy costosa. ¿La única fórmula es traspasar eso a los clientes o hay otro camino? Claro, con respecto a soterrar cables, claro, efectivamente es muy costoso y eso se traduce en tarifa. Ahora, creo yo que hay otras alternativas, ¿no? Particularmente lo que hizo relación con la innovación tecnológica. Por ejemplo, la implementación de los medidores inteligentes, abrir el mercado de la distribución, establecer agencias de la competencia. Creo que son mecanismos que son más económicos que soterrar las líneas eléctricas. Pero, respondiendo a tu pregunta directamente, Sebastián, y transparentando, eso tarde o temprano se tiene que reflejar en los costos reales y eso habría que analizarlo con respecto a un eventual incremento en la tarifa eléctrica. Bien. Daniel Gutiérrez, abogado, experto en Derecho Eléctrico, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Daniel. Chao, hasta Gracias, luego. Daniel. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao. 8:45, seguimos aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio y vamos a ir a otro tema y uno que ha estado bien candente en las últimas horas, tiene que ver con esta tensa relación entre el gobierno y la asociación de AFP a propósito de la famosa minutita. La minutita, como Sí, le dijo la ministra Jara, exactamente. Sí. El gobierno se lanzó con todo en contra del gremio que representa a las administradoras de fondos de pensiones. La ministra Jara fue la que lanzó el dardo primero, acusando que existía una minuta de parte de la asociación en la que se refutaban varios de los puntos que contempla la reforma de pensiones que está empujando el gobierno. Dijo que circulaba entre parlamentarios, aunque varios de ellos lo negaron. El senador Galilea, el senador Coloma también dijeron que no habían visto ninguna minuta. Y la ministra decía que esto se trataba de presionar a los parlamentarios con esta minuta y con estos antecedentes técnicos. Que es una intervención en el fondo que no corresponde por parte de la AFP. Exacto, en momentos clave, donde el gobierno asegura que tiene un nuevo piso de negociación porque habría más consenso en torno a estos 45 puntos que sistematizó el gobierno. En la oposición no están tan convencidos de ese consenso, pero es cierto que se han ido cerrando brechas bien importantes. Por lo tanto, hoy día estamos en un punto, digamos, mucho más avanzado que hace un año atrás, por ejemplo. Por eso esa minuta de las AFP aparece como una suerte de torpedeo, digamos, a ese intento de alcanzar cierto consenso político, lo que está planteando el gobierno. De hecho, la ministra vocera ayer fue un poco más lejos y acusó que aquí había falta de ética. Escuchemos qué fue lo que dijo Camila Vallejo. Más allá de a quién corresponde la minuta, es algo que
está tratando de intervenir en las definiciones, opiniones de los propios parlamentarios en torno a los acuerdos alcanzados, ni siquiera es la reforma original. Nadie podría decir que es ilegal, son campañas que están en el marco legal, pero pucha que le falta ética, ¿no? Cuando un sector empresarial trata de interferir permanentemente en la opinión pública para deslegitimar o desprestigiar, incluso muchas veces faltando a la verdad, una reforma que tiene que deliberar y decidir la institución que está elegida para eso. Dura la declaración, ¿eh? Sí, dura, pero ella hace un punto ahí que me parece bastante lógico. Dice, esto no es ilegal. El que tú generes una comunicación desde el punto de vista de las AFP, por ejemplo, en este caso, para una determinada cosa. Lo que debiera haber pasado y que tiene que pasar es que tiene que automáticamente aparecer como dentro de un esquema de lobby. Y tiene que conocerse, no tiene que ser una cosa sorpresiva porque una ministra se le ocurre decirlo en un momento dado. La asociación se adjudicó la minuta ayer por la tarde. Sí, Todos o sea, tenemos que saber que esa relación, de persuasión por parte de las AFP a los parlamentarios está dando vuelta. Y de tal manera de que sepamos exactamente qué es. Bueno, ayer lo que dijo la asociación en una declaración pública, dijo que estamos constantemente elaborando análisis y estudios técnicos sobre distintos temas relacionados a pensiones, el mercado laboral, entre otros. Y en ese contexto no se debe censurar, acallar ni descalificar a ningún actor que participa en el debate de pensiones. Oye, palos iban, palos venían, porque es dura también. No se debe censurar, acallar ni descalificar a ningún actor. Es que, y eso es interesante porque nos lleva al tema de fondo que tiene que ver el rol que han tenido las AFP en la discusión de pensiones. Yo creo que se ha discutido públicamente poco sobre este rol, que es muy relevante. La Asociación de AFP es un gremio súper poderoso que incluye a la mayoría de las AFP, no todas, porque AFP1 no forma parte de este gremio, pero participa activamente en el debate, no tiene un rol marginal en ese sentido y lo hace de forma perfecta y completamente legal, pero quizás no tan transparente. Se han levantado algunas campañas, por ejemplo, la que dice el hashtag Yo Quiero Elegir. Sí. Hay spots en televisión, en radios, en diarios, y lo que busca es defender que el 6% de cotización adicional de la reforma vaya directamente a las cuentas de los trabajadores. Con argumentos técnicos también, dicen que la propiedad de los trabajadores es de los ahorros, es de los trabajadores, que hay heredabilidad sobre ellos, la libertad de elección. Usan varios conceptos, pero no necesariamente se transparenta quiénes están detrás de esa campaña. Y además, esto esconde también... ¿En que finalmente los intereses de las AFP, más que estar alineados con los intereses de los cotizantes, están por otro lado? Exacto. No están alineados necesariamente los intereses de las AFP con lo de los cotizantes. Las AFP lo intentan plasmar de esa forma y de alguna manera su mensaje es ese, que ellos son los defensores de los derechos de los trabajadores. Pero eso no es así. Las AFP son empresas muy rentables por lo demás. Y empresas el gremio de capital, en el fondo. debe, y cada una de esas empresas se debe a sus dueños. Son accionistas mayoritarios en algunos casos, grupos internacionales o accionistas minoritarios, pero la ley de sociedades anónimas de nuestro país establece claramente que los directorios, por ejemplo, deben defender el interés de la organización, ni siquiera el interés de quienes ellos representan, de quienes los nominan como directores, sino el interés del social de la empresa, y ese no es otro más que ganar plata. Ganar plata. Por lo tanto, aquí voy, Fernando, con esto cierro, que las AFP no necesariamente les importa, subir las pensiones, porque si las pensiones suben o bajan, eso no determina necesariamente sus utilidades. Claro. Ellos cobran una comisión que se cobra por el sueldo bruto imponible de cada uno de los trabajadores. Correcto. Por lo tanto, cuando ellos plantean que el 6% tiene que ir directamente a cuentas individuales, ¿están defendiendo realmente el interés de todos nosotros o el de ellos, dado que tendrían la posibilidad quizás de administrar más recursos y con eso más poder político y económico? Cuando ellos plantean que no es necesario separar la industria, ¿están defendiendo el interés de nosotros o bien el interés de esta industria por tratar de mantener un negocio súper rentable porque cobran comisiones? En la medida que hay separación de industria, la teoría del gobierno es que habría más competencia. Entonces, se confunden las cosas. Las AFP yo creo que no son defensoras de los trabajadores necesariamente. En algunos puntos puede que lo haya. Y hay argumentos técnicos para determinada posición que adoptan las AFP, críticas, por cierto, respecto a la reforma. Pero creo que se confunden los roles y eso es lo que no está transparentado públicamente y yo creo que para allá apunta mucha de la crítica. Ahí donde está el punto mío, que es, tú tienes
una institución, que son las AFP, que todavía, a pesar de toda la trayectoria que ha habido, si tú le preguntas a las personas cómo funcionan, el 99% te va a decir que no sabe cómo. Saben que sacan utilidades, saben que mueven las platas, pero no saben, por ejemplo, dónde están sus fondos, ni cuáles son las leyes, ni cómo se administran. No ocurre eso. Y para resolver ese problema, yo creo que el Estado debiera transparentar las cosas. ¿Para qué se estableció, por ejemplo, la ley del lobby? La ley del lobby se transparentó, se creó justamente copiando otros sistemas, no son iguales a los otros sistemas, pero es un avance, copiando otros sistemas para que no material que era necesario que los consumidores o los parlamentarios supieran, no pasaran colado, no pasaran escondido, y por lo tanto reuniones, minutas, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con cosas que van a ser deliberadas en el Parlamento o en acciones de gobierno, deben ser conocidas antes de generarse la discusión al respecto. Claro, con las cartas sobre la mesa. Arriba de la mesa. ¿Cuál es el miedo de eso? Y además, es muy buen punto el que planteas tú respecto a la distancia entre los afiliados y las AFP. Sí. Hay encuestas que muestran determinadas tendencias respecto a que la gente quisiera llevar la plata a una capitalización individual, ¿cierto? A una cuenta individual. Pero no hay una encuesta más exhaustiva que la encuesta de protección social, que evalúa sistemáticamente, es una encuesta longitudinal que se mide a lo largo del tiempo, se realiza ya hace 20 años en nuestro país, y mide materias de seguridad social, entre ellas temas de pensiones. Y ahí los chilenos son muy claros respecto a que no están satisfechos con las AFP, están disconformes no solo con el modelo de pensiones en Chile, sino que en particular con el rol de las AFP. Y el desconocimiento pasa incluso porque hay gente que piensa, por ejemplo, que son los empleadores los que te pagan la comisión de las AFP, cuando sabemos que eso no es así, se le descuenta a cada trabajador de manera individual. Por lo tanto, tampoco digamos que las AFP tienen respaldo o legitimidad ciudadana, por el contrario, también deslegitimada. Y la última encuesta CEP muestra que un 13% de los chilenos no tiene confianza en el sistema de pensiones, que descansa fundamentalmente en el pilar de la capitalización individual. Un último dato también para toda esta mezcla. Estábamos hablando de las rentabilidades del negocio, y ese otro tema que tampoco ha sido profundizado, pero hay distintos estudios que muestran que la rentabilidad del negocio de las AFP es enorme. Eduardo Engel expuso hace poco en la Comisión de Trabajo del Senado y planteó que el ROE es un indicador financiero que mide básicamente cuál es la utilidad respecto al patrimonio que tienen las AFP. El ROE promedio del sistema entre 2004 y 2022 fue de un 20,7%. Si se compara con otras industrias, como lo ha hecho Salvador Valdés, por ejemplo, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, muestra que han pagado o han tenido más bien un ROE que excede en cerca de 20 puntos el indicador promedio, no de la industria, sino que de otras alternativas de riesgo similar, de otros sectores, la banca, por ejemplo. Perfecto. Fernando López, economista de la Universidad Alberto Hurtado, llegó a conclusiones similares con una rentabilidad promedio de 25,4%, más de 5 veces respecto a lo que se podía justificar por exposición a riesgo. Hay varios economistas que han planteado el tema, hay otros que van en sentido contrario y que dicen, no, la rentabilidad es más o menos normal, como Soledad Ormazábal del Centro de Estudios Horizontal. Pero creo que es relevante poner estos datos sobre la mesa también en el momento que se está discutiendo qué rol tienen las AFP en todo el debate de la reforma previsional, y cuando este es un asunto urgente. ¿Hace cuánto? ¿10 años? Por lo menos. 12, y que se prolonga 15. Y se pospone y desde se la prolonga Comisión Bravo, y se propone. 2004. Lamentamos que la mera expresión de ideas por un gremio sea tratado como si fuera un acto ilegítimo. Esto no se condice con la libertad propia de un sistema plenamente democrático como el que impera en nuestro país, dice la declaración de las AFP, que lejos de inhibirse, golpea de vuelta, más fuerte. Exacto. El debate sigue en todo caso. Probablemente la reforma previsional va a entrar en una suerte de congelador de aquí hasta que concluyan las elecciones municipales. Eso es lo que prevén por lo menos desde la oposición. Son las 8:56. Antes de irnos, echemos un vistazo a lo que está pasando con las bolsas afuera. Ayer fue el lunes negro, hoy día... Este martes estamos en un escenario quizás con menos efervescencia y más cautela también respecto a lo que ha ocurrido
con los mercados a nivel internacional después de la jornada de desplome en distintas bolsas durante este lunes. De hecho, hoy día en Japón, por ejemplo, que ayer había sufrido una caída fuerte de 12%, hoy día subió, mira, 10,23% en la jornada de hoy. Por lo tanto, pareciera que lo de ayer puede haber sido, como plantean muchos economistas, una suerte de sobrereacción a algunos datos bien específicos. De hecho, los futuros de la bolsa de Estados Unidos, es decir, como el mercado va anticipando el inicio de las transacciones formales, apuntan a subidas ya de hasta 1,5%. Aunque eso sí, en Europa las caídas continúan, pero en magnitudes que son más o menos normales para una jornada de transacciones. Acá en Chile, ¿qué pasó? Llegamos a 954 pesos en el precio del dólar, subió en cerca de 8 pesos el día de ayer, por lo tanto no hubo tampoco una profundización en el tipo de cambio, más bien mantenía tendencias que ya venía mostrando desde la semana anterior, aunque en todo caso el IPSA, la Bolsa de Comercio Local, sí había caído 3,4% ayer. Era la mayor caída desde fines del 2021. Veremos cómo comienzan las transacciones hoy, cuando ya en unos minutos más parta la apertura de la Bolsa de Comercio de Santiago, pero pareciera que lo de ayer puede haber sido una reacción bien puntual. Habrá que ver qué sucede hoy día. El cobre, de hecho, a esta hora está cotizándose todavía por debajo de los $4 la libra. Hay noticias que llegan desde Estados Unidos, empiezan a confirmar distintos medios que Kamala Harris ya eligió a su vicepresidente. Eso estaba viendo yo ahora mira. también. A ver. Se trataría de Tim Walz, el gobernador de Minnesota. Esa es una noticia que vamos a estar ampliando, pero ya hay agencias y medios serios que lo están confirmando. Y eso probablemente también tenga una repercusión en los mercados. Hay ¿cierto? lectura también desde el mundo financiero respecto a eso. Hay señales políticas detrás de esa decisión. Ya veremos cómo reaccionan hoy día en unos minutos más. Muchas gracias, Sebastián Aguirre, Chao, con la Fernanda. agenda económica. Chao, Fernando. Faltan 2 minutos para las 9. Avanza la mañana acá en CNN Chile Radio. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más.